En las montañas alucinantes 11, segunda parte. Habíamos huido rápidamente aún antes de oír las cuatro notas, pues sabíamos muy bien que la rapidez de los antiguos permitiría que cualquiera de ellos nos alcanzase enseguida, si así lo deseaba. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que si llegaba a capturarnos, no intentara hacernos daño, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, nada tenía que temer de nosotros. Juzgando que era inútil esconderse, lanzamos un haz de luz a nuestras espaldas y vimos que la niebla se desvanecía. ¿Veríamos al fin un ejemplar completo y vivo de aquellas criaturas? Otra vez volvió a oírse aquel insidioso ruido musical. Luego, advirtiendo que ganábamos terreno, se nos ocurrió que nuestro seguidor estaba herido. Sin embargo, no podíamos arriesgarnos, ya que se acercaba, evidentemente, en respuesta al grito de Danforth, y no huyendo de otro ser. En cuanto al lugar donde se escondían aquellos monstruos de pesadilla, aquellas fétidas e inconcebibles montañas de protoplasma, cuya raza había conquistado los abismos y había enviado a algunos pioneros a esculpir en las paredes y ocupar las cavernas de las montañas, no podíamos ni siquiera sospecharlo. Sentimos una verdadera angustia ante la idea de abandonar a este antiguo, con toda probabilidad el único superviviente, a un destino horrible. Por suerte no nos detuvimos. Las volutas de niebla habían vuelto a espesarse y se adelantaban ahora con una velocidad cada vez mayor. Mientras tanto, los pingüinos corrían y chillaban, mostrando un pánico de veras sorprendente, si teníamos en cuenta que apenas se habían fijado en nosotros. Una vez más nos llegó aquel siniestro ¡Tacarili! Nos habíamos equivocado. La criatura no estaba herida, sino que había hecho una pausa al encontrarse con los cadáveres y aquella inscripción en la pared. Nunca sabríamos qué decía el mensaje, pero aquellas tumbas en el campamento de Lake mostraban la importancia que concedían estos seres a sus muertos. Pronto vimos la caverna a la que se abrían varios corredores y nos alegramos de dejar a nuestras espaldas aquellas esculturas mórbidas. La caverna nos hizo pensar que aquella criatura podía perdernos la pista en este confuso centro de corredores. Había allí varios pingüinos, presas visibles de un terrible pánico. Si apagábamos todo lo posible la luz de la linterna y si la proyectábamos directamente ante nosotros, ayudados por el aterrorizado chillido de los pájaros que taparía el ruido de nuestras pisadas, quizá pudiésemos desorientar al monstruo. Bajo los torbellinos de esta niebla, el suelo cubierto de escombros del túnel en que íbamos a entrar difería muy poco del de otras galerías sobrenaturalmente limpias. En realidad, temíamos extraviarnos en aquel laberinto de corredores. El hecho de que hayamos sobrevivido basta para probar que la criatura se equivocó de camino y que nosotros acertamos. La sola presencia de los pingüinos no hubiese sido suficiente, pero la niebla protegió con eficacia nuestra huida. Quiso la fortuna que aquella nube de vapores que amenazaba cada instante con desvanecerse fuese bastante densa en el momento indicado. En realidad, se disipó durante un segundo cuando dejábamos el túnel y entrábamos en la bóveda, de modo que en el momento en que lanzábamos hacia atrás una temerosa mirada antes de apagar la linterna y mezclarnos con los pingüinos, alcanzamos a ver con claridad. Si el destino que levantó para nosotros aquella pantalla de niebla fue benévolo, el que nos permitió vislumbrar el monstruo fue todo lo contrario, pues esta visión nos llenó de un horror que no ha dejado de acosarnos desde entonces. El motivo que nos hizo mirar hacia atrás fue solo, probablemente, ese inmemorial instinto con el que el perseguido trata de apreciar la naturaleza y la cercanía de su perseguidor. O quizás se trató de una tentativa automática de encontrar respuesta a un problema. En medio de nuestra huida, con todas nuestras facultades dedicadas a proteger nuestra seguridad,
No habíamos estado en condiciones de observar y analizar detalles, y sin embargo, nuestro cerebro siguió preguntándose acerca del significado del mensaje percibido por nuestro olfato. Enseguida comprendimos de qué se trataba. Nuestro alejamiento de la baba fétida y el coincidente acercamiento de nuestro perseguidor no habían alterado los olores como lo indicaba la lógica. Junto a los cadáveres decapitados, aquella nueva y hasta entonces inexplicable fetidez había sido de veras dominante, pero ahora tendría que haber cedido su lugar al olor asociado con los antiguos, y sin embargo no era así. El nuevo olor era más puro y más insoportable. Miramos pues hacia atrás, en apariencia simultáneamente, aunque es probable que el movimiento de uno fuera imitado enseguida por el otro. Nuestras dos linternas apuntaron a la bruma, más tenue en ese instante, quizás en un incoherente esfuerzo por cegar a la criatura antes de apagar las luces y sumergirnos en el laberinto entre los pingüinos. Decisión funesta. Ni Orfeo ni la mujer de Lot pagaron tan caro esa mirada hacia atrás. Trataré de describir con claridad lo que vimos, aunque en aquel momento no quisimos creer en nuestros ojos. Las palabras son inútiles para sugerir el horror de aquel espantoso espectáculo. Paralizó de tal modo nuestras mentes que aún me asombra que hayamos podido atenuar la luz de las linternas y entrar en el túnel que nos llevaría a la ciudad. Solo el instinto pudo habernos salvado, pues razón nos quedaba poca. Danforth había pedido totalmente el dominio de sí mismo, y cuando pienso en el resto de nuestra huida, lo primero que recuerdo es su voz que entonaba una fórmula histérica. Los ecos de esas palabras, salmodiadas con una voz muy aguda, resonaron entre los chillidos de las aves bajo las bóvedas y los entonces, gracias a Dios, vacíos corredores que quedaban atrás. Danforth no comenzó enseguida su canto, pues si no, no estaríamos vivos. Me estremezco al pensar qué habría sido de nosotros si su reacción nerviosa se hubiera presentado antes. El pobre diablo enumeraba las estaciones familiares del túnel Boston-Cambridge en nuestro suelo natal, a miles de kilómetros de distancia, y sin embargo, la salmodía no me parecía irrelevante ni fuera de lugar. No me inspiraba sino un profundo terror, pues yo sabía muy bien qué monstruosa analogía la había sugerido. Habíamos esperado, al mirar hacia atrás, ver una terrible y móvil entidad, si lo permitía la bruma, de la que nos habíamos formado una idea bastante clara. Lo que vimos, pues las nieblas se habían aclarado demasiado, fue algo muy distinto e inconmensurablemente más detestable y odioso. Era la realización objetiva de lo que el novelista fantástico llama las cosas que no deben ser. Y si es posible compararlo a algo, tendría que hablar de un enorme tren subterráneo, lanzado a toda velocidad, tal como se le ve desde el andén de una estación, en la extremidad de un túnel infinito constelado de luces coloreadas, y que llena exactamente la prodigiosa cavidad, así como un pistón llena un cilindro. Pero no estábamos en el andén de un tren subterráneo, estábamos en las mismas vías, mientras la horrorosa y plástica columna negra, fétida e iridiscente venía hacia nosotros cada vez a mayor velocidad, levantando a su paso torbellinos de aquella bruma pálida. Era algo terrible, indescriptible, más enorme que cualquier tren subterráneo. Un conglomerado de burbujas protoplásmicas, débilmente luminosas, y con miríadas de ojos provisionales que aparecían y desaparecían como pústulas de luz verde. Venía hacia nosotros aplastando pingüinos y deslizándose sobre aquel piso brillante que sus semejantes habían limpiado tan diabólicamente de obstáculos. De nuevo volvió a oírse el grito sobrenatural. ¡Tacarili! 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 Y al fin recordamos que los Sogots habían recibido de los antiguos vista, pensamientos y órganos plásticos, y sin otro lenguaje que aquel representado por los grupos de puntos, no tenían tampoco otra voz que la de sus amos desaparecidos.